Este talentoso artista coge pintura blanca y amarilla con su espátula y pinta sobre su lienzo aparentemente sin sentido. Sin embargo, cuando la cámara se aleja, podemos observar un fantástico paisaje urbano. El nombre de este artista es Paul Kenton, y su estilo podría ser considerado como impresionismo, ya que es fiel a los paisajes urbanos que dibuja. Aunque estos cuentan con un toque abstracto, pueden observarse en la vida misma. Paul Kenton, del Reino Unido, con más de 20 años de experiencia, ha logrado exposición internacional gracias a sus monumentales cuadros. En color marrón marcamos las líneas igual en longitud y anchura. Las conectamos y nos aseguramos de que queden paralelas a los bordes del lienzo, así obteniendo un cuadrado. Encontramos el medio usando líneas que se cruzan desde las esquinas. Usando el segmento de la mitad del cuadro, marcamos líneas desde el medio y las conectamos, para luego envolverlas. Así es como resultó un círculo lineal uniforme. Definimos de dónde viene la luz, así la ubicación de las sombras, agregando el marrón. Colocamos nuestra propia sombra y la sombra que cae, así como todo el fondo y la parte iluminada de la esfera. Una vez pintado el fondo, delinearemos nuestra esfera con el color blanco, pintaremos la zona de iluminación y usaremos el tono más oscuro que el semitono. Luego lo uniremos con una difuminación con un pincel suave. Esta es la base del pintor. Si quieres saber más sobre la pintura al óleo, sígueme y comparte para más consejos. Tonos que obtienes al mezclar los colores con sus complementarios. Es recomendable hacer esto para oscurecer o bajar la saturación de los colores y así obtener resultados más realistas. Con la saturación de los colores obtienes resultados más realistas. Como puedes ver, aquí se combinan diferentes colores metalizados para darle una mayor fluidez a la pintura. Cada fusión nos da una representación de un color diferente. Aquí estamos viendo la fusión de 3 colores. Aquí vamos a ver la fusión de 2 colores, que es dorado y negro, y nos da el siguiente color. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el plateado y lo que es el rosado, para que nos dé un color totalmente diferente a lo que vemos normalmente. Todas estas mezclas son de pinturas metálicas que son espectaculares en difuminar o dibujar cuando si usted utiliza este estilo de pinturas. A mí me gusta esta técnica y usarlas en mis cuadros. Es mi técnica favorita para hacer los fondos o los detalles en mi estilo de arte moderno figurativo. Aquí puedes ver la mezcla de dorado, rosado y plata, y a continuación nos da el siguiente color. Bueno, y usted que me ve, siga el mejor canal de arte del mundo. 4 formas de oscurecer el verde. Primero lo haremos con el azul ultramar, que es un análogo. Este se matiza y cambia el color, quedaría un verde azulado. Si le agregamos negro, quedaría un verde oliva bastante oscuro. Este también se matiza. Cuando le agregamos rojo, se neutraliza el color y se oscurece. Quedaría de esta manera. Y por último lo vamos a oscurecer con el morado. Este se matiza y quedaría un verde bastante oscuro. Cuéntame, ¿qué color te gustaría aprender a oscurecer? ¿Conocías estas formas de oscurecer el verde? Yo la diferencia de oscurecer con el complementario y con el negro. Vamos a comenzar con el amarillo y con su complementario, que es el violeta. Cuando le agregamos violeta, vemos que el amarillo se va hacia los ocres hasta llegar a un marrón muy oscuro. Y cuando le agregamos negro nos da distintas tonalidades de verde. Ahora lo haré con el color rojo. Primero lo haré con su complementario, que es el verde, y vemos cómo cuando usamos el verde se nos va hacia los tonos cafés y cuando usamos el negro se nos va más hacia los tonos vinos y grises. A la hora de usarlo es cuestión de gusto. A mí me gusta usar más los complementarios. ¿Y a ti? 4 formas de combinar colores. En el esquema monocromático usaremos un solo color en todas sus variantes de luces, sombras e intensidades. Este queda equilibrado y armonioso. En el esquema de análogos combinaremos colores que están próximos en el círculo cromático. Este crea una armonía visual suave y agradable en la composición. En el esquema de complementarios combinaremos colores opuestos en el círculo cromático. Así crearemos contrastes vibrantes e intensos y enérgicos en nuestra composición. En el esquema de tríadas combinaremos 3 colores equidistantes del círculo cromático. Esta combinación logra un equilibrio perfecto entre contraste y armonía, aportando vivacidad y dinamismo sin perder coherencia visual. Cuéntame. Los complementarios siempre se van a oscurecer entre sí. Es decir, que con el verde podemos oscurecer el rojo, pero también con el rojo podemos oscurecer el verde. Recuerda que los complementarios se encuentran uno frente al otro en el círculo cromático. Ponemos una base de color en vez de pintar directamente sobre el lienzo. La respuesta está en la teoría del color. Cuando ponemos un color neutro como base en nuestro lienzo, los colores que pongamos encima se verán menos saturados y de esta manera más realistas. En mi caso en particular,
particular yo elegí un color verde porque iba a pintar piel. A esta técnica de poner verde por debajo cuando pintamos la piel se le llama verdacho. El verde neutraliza los tonos rojizos y naranjas, por lo que termina dándole un acabado bastante natural a la piel. Pero no solamente se usa el color verde como base, otros colores neutros son el ocre o el gris. Siempre me preguntan por qué pinto de verde la base, pues les explico, amigos artistas y curiosos del medio del arte. Esto es el famosísimo verdacho, una técnica italiana que se origina en el Renacimiento temprano y que utiliza como base un color verde. Y en ese entonces, para pintar los frescos, utilizaba negro de óxido y amarillo ocre. ¿Pero qué verde utilizas tú, Priscila? Pues el que caiga, amigos, porque ustedes ya saben que yo soy como el reggaetón, traca, traca, tracata, y pinto puro acrílico. Y pues sí, me dije yo, si se utilizó para los frescos, se utiliza para los óleos, incluso para los pasteles, ¿por qué no lo voy a utilizar para el acrílico? Yo la primera vez que vi esto fue de un artista que se llama Juan Guyen, sí, así se llama. Y me dije, si él puede al pastel, ¿por qué yo no al acrílico, Y ustedes se seguirán preguntando, ¿pero por qué pintarlo verde y no morado fosforescente o azul chiclamino? Pues porque el verde reducía la intensidad en los tonos de piel naranjados o rosados. Esto debido a que el verde es un complementario de los tonos rojizos o naranjas. Y no falta el sábelotodo que diga, pero Priscila, el verde y el naranja son secundarios y los secundarios no se mezclan. Bueno, ustedes háganle caso a los italianos, que ellos de pintura fueron los que la inventaron, ¿capichi? Eso de los colores es bastante complejo, pero no se estresen y empiecen despacito y por el principio. Ahora hay mucha información, videos o para leer y encontrar su técnica favorita y aprender a hacer las mezclas de los colores correctos. Fácil de hacer el color de los labios es la siguiente. Solo tienes que mezclar rojo con un poco de amarillo y una pizca de azul. A esa mezcla le irás agregando blanco poco a poco. Y así obtienes un color natural para pintar los labios. La mezcla de los tres colores primarios, lo que es el rojo, el amarillo y el negro, para convertirlo en un café, y lo vamos difuminando con blanco y rosado para ir difuminando los tonos de las diferentes tonalidades de piel. Podemos agregar un poco más de dorado, si es que dorado, un poquito más de rojo y un poquito de verde o un poquito de rosado para tener diferentes estilos de color piel y usted escoger el tono que necesitas, como lo puedes ver a continuación. Y si lo quieres ver mejor, pausalo y vuelve y lo repite. Bueno, y usted que me ve, siga el mejor canal de arte del mundo. Amigos con Saikino, espero que estén bien. En el video de hoy traigo la parte 2 del curso de arte realista. Como puedes ver, es colocar un objeto al frente suyo y combinar los diferentes colores para llegar a esto. Si usted es dedicado y practica día a día, puedes puedes realizar un gran dibujo increíble. Este es un artista que cada día practica y así llegó al nivel de su ilusión óptica. Créditos a él. A continuación seguimos con el curso donde mostramos una fruta que colocamos adelante y comenzamos a jugar con los diferentes colores y así es como nos queda. Después comenzamos con un limón amarillo, hacemos los colores predeterminados y así queda. Esta es una ilusión óptica que hace él. A mí me parece espectacular esta ilusión óptica. Es como yo les menciono, es colocar al frente algo y lo ves. Acuarela sin antes saber esto. Haz tu primera capa con transparencia y no pintes las zonas de brillo. Evita rotundamente hacer capas opacas desde el principio, ya que son muy difíciles de corregir. Trabaja por capas y deja secar entre capa y capa. Sé paciente. Realicen las sombras con el color complementario. En este caso, el complementario del rojo es el verde. Sombrear con el complementario hará que el pimiento se vea mucho más lindo y natural. Lo mismo haremos para sombrear el tallo. Usaremos rojo para desaturar el verde. Te aconsejo que no hagas sombras con el negro, ya que cambiará la matiz del color y no se verá natural. Noten que hay una gran diferencia al hacer sombras con el complementario y el negro. Hasta pronto. Hoy te compartiré una idea para ampliar la gama de este color secundario formado por amarillo y rojo. Lo voy a mezclar con más amarillo, con rojo vermellón en este caso, con una pizca de magenta y con dos colores que no te imaginas, verde y azul. De la mezcla con amarillo obtendré un naranja huevo. De la mezcla con magenta, una especie de color ladrillo. De la mezcla con azul, por complementariedad de tono, voy a obtener una especie de tierra y con el verde sucederá lo mismo. Con vermellón, un naranja intenso. Ahora voy a agregar pigmento blanco. El blanco cambiará no solo la luminosidad del color, sino también su saturación, es decir, su pureza. Voilà, miren todos los colores posibles a partir del naranja. Es un retrato al óleo a manera de estudio. Empecemos con la técnica del encaje. Utilizo un bastón de carbón vegetal y lápiz carboncillo para hacer una síntesis de los contornos de la cabeza y los rasgos faciales, una especie de mapa sobre el cual luego podré aplicar el color.
Es momento de elegir los colores al óleo. En la descripción les comento los colores que utilicé y trato de generar premezclas para los tonos de sombras, medios tonos y luces, además de una combinación para el fondo, en cantidades regulares para que después no me haga falta mezcla. Y comienzo acá el pintado del estudio, por los colores del fondo y la sombra proyectada. Es importante ir con los valores más oscuros al principio para que sean una guía del máximo valor en las sombras. Y luego añado los medios tonos que creé en mi paleta para construir las carnaciones, generando diversos matices sobre la base de premezclas que me ayudan a representar las distintas temperaturas y nivel de saturación del color. A medida que me acerco a las luces dejo más empastada la carga matérica del óleo y en las sombras una capa más diluida en liquid. Voy a conservar algunos cortes duros entre distintos tonos y no entraré en detalles para que este trabajo no pierda la estética de estudio. Y este es el resultado de esta sesión a la prima. Espero les guste, saludos. Tips para pintar con óleo. Número 1. Evita oscurecer el blanco con negro, ya que te dará un tono apagado y poco natural. En su lugar, oscurécelo con un poco de ocre y azul cobalto. Esta mezcla oscurecerá el blanco de una manera mucho más natural y puedes hacerlo más cálido o frío dependiendo de lo que necesites. Esto también aplica al resto de colores. Para oscurecer un color, utiliza su color complementario, es decir, el que está posicionado de manera opuesta en la rueda cromática. Así tendrás tonos mucho más naturales y evitarás ensuciarlos con el color negro. Número 2. Con una cartulina de un color neutro como el gris y un vidrio, podrás hacerte tu paleta perfecta, mucho más fácil de limpiar y sobre todo, al tener un color de fondo, será mucho más fácil ver el tono real de los colores claros y no te equivocarás al escoger tus colores, ya que sobre un fondo blanco, todo color parece más oscuro. Número 3. Utiliza pinceles de cerdas más duras si lo que buscas es más textura o dar diferentes efectos, y utiliza pinceles de cerdas sintéticas si quieres una textura más suave. Además, yo utilizo brochas de maquillaje que ya no uso y me ayudan muchísimo a difuminar ciertas zonas. Y número 4. Si eres principiante, utiliza óleos al agua. Son óleos especiales hechos de tal manera que se pueden mezclar con agua. Son mucho más cómodos, te evitarás muchos tóxicos y tienen una textura muy similar. Y si quieres aprender mucho más, apúntate a mis clases de Patreon. Link en biografía. Tips para pintar con acuarela. Número 1. Utiliza veladuras. Las veladuras se consiguen superponiendo capas semitransparentes de pintura, una vez se ha secado la capa anterior. La clave es no hacerlo demasiado opaco para que se pueda transparentar, y con las veladuras podemos conseguir diferentes colores y efectos. Se pueden utilizar, por ejemplo, para añadir capas y profundidad al rostro, haciendo unas sombras más realistas, o incluso podemos retocar el subtono de la piel haciéndolo más rosado, y esto aportará mucha más profundidad y realismo. E incluso también las podemos utilizar para pintar y dar diferentes efectos. Si hacemos veladuras con un solo color también quedarán muy bonitas y se apreciarán muy bien las transparencias. Eso sí, haz las capas con la misma consistencia para que salga perfecto. Número 2. Utiliza el líquido de enmascarar y preferiblemente con un pincel de punta de goma para que no se te estropee. Este líquido es súper útil para reservar los blancos en la acuarela, ya que puedes pintar por encima de él una vez seco sin miedo, y cuando lo retires se habrá reservado toda la zona que habías cubierto, lo cual es súper útil y nos ahorra mucho tiempo. Y número 3. Si utilizas el negro de la acuarela, a veces puede tener tintes marrones o azules. En su lugar, si utilizas tinta negra, tendrás un color mucho más oscuro y cubriente, y será perfecto para esos últimos detalles. La parte del centro yo la voy a pintar oscura, ¿cierto? Este pincel es suave. El pincel suave, mira, deja una marca. Yo no quiero que quede esa marca, por lo tanto voy a cambiar de pincel. Este pincel, que tiene una cerda más durita, yo puedo sacar pintura así, como con una pala. Voy a vaciar, voy a hacer una pincelada cortita, pero te fijas que no queda transparente. Acá arriba voy a poner oscuro, pero siena tostada. Trazo cortito, en distintos sentidos, para hacer el centro. Recuerden que tienen que tener súper claro qué tipo de pétalo tiene el girasol. Hay varios tipos de girasol. Entonces, esta partecita que les voy a mostrar les va a ayudar un montón a solucionar las sombras. Mira, vamos a poner por todo el alrededor un color un poco más oscuro. Quizás ahí se me pasó un poco la mano, ¿eh? No es tanto. Pero ahí, aunque lo vean que queda un poco feíto, esta va a ser la fórmula para que consigan un buen pétalo en pincel. El pincel va a ser de la forma que es el pétalo. Nos va a ayudar a la forma del pétalo. Cada vez voy vaciando el pincel porque el pincel se llena de la pinturita que está ahí abajo. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es marcar, no lo estoy terminando, sino que estoy haciendo como un croquis, pero con pintura al tiro. Fresco, esto es óleo, para los que me preguntan en qué técnica pinto yo. Como esto está fresco y la pintura que yo pongo encima es livianita, ¿cierto? Se mezcla ahí. Después encima nosotros vamos a marcar con el color de luz y todo eso. Con este amarillo, y viendo más o menos qué tipo de girasol elegí, puedo al tiro ir dando algunos toquecitos, ¿cierto?, de luces.
pensando que tienen que tener claro dónde viene la luz. Si la luz viene de acá arriba, la luz pasa de largo, van a ver acá unos que van a ser más claros. Si la pincelada, ¿cierto?, es direccionada hacia el centro, se va a facilitar al tiro mucho más. Yo aquí estoy tratando de dar un pétalo doble. Hay algunas cosas que tenemos que considerar. Una, el pétalo, ¿cierto?, tiene relación, el pincel, perdón, con el pétalo. En este caso, un pincel gordito que termina en punta, de oro. La pincelada tiene que ser esto, ahí. Si la pintura está dura, no hace ese movimiento el pétalo. Entonces, la primera parte, como les digo, sería practicar la forma del pétalo. Así que los invito a compartir y a ir dando sus sugerencias. Soy Maite Videla. Estos dos artistas están pasando la aguja de un lugar a otro con una increíble coordinación, utilizando una tela transparente como su lienzo y apoyados en un gran bastidor. Así es como realizan una de las técnicas más sorprendentes que he visto en cuanto a bordados. Esta mágica técnica es conocida como bordado de doble cara, en la cual se crean imágenes ingeniosas que son de diferentes colores o formas en cada lado. El maestro Shen Chuan, de origen chino, se dedica a este innovador arte y es considerado un auténtico experto, ya que ha ganado concursos de bordado en su continente. Actualmente se dedica a la enseñanza. Pintar un durazno realista con acuarela. Después de tener listo todo el boceto, vamos a aplicar una capa de amarillo de manera uniforme en todo el durazno. Mientras el durazno todavía está húmedo, vamos a aplicar una capa de naranja clarito en las zonas que se vean de ese color. Seguido de esto, vamos a aplicar rojo con transparencia en las partes que se vean así en el durazno. Luego oscurezco ese mismo rojo con el violeta y voy a aplicarlo con mucha cantidad de pigmento y poca agua. Oscurezco nuevamente el rojo con más violeta y voy a aplicar ese color oscuro en las zonas más oscuras de nuestro durazno. Luego difuminamos. Vamos a tomar el verde que tengamos en nuestra paleta y vamos a aplicar la primera capa en las hojas de nuestro durazno y pintamos el tallo. Cuando las hojas ya estén secas, vamos a hacer las sombras de la misma con un verde más oscuro. Después de haber hecho todos los detalles, así quedaría nuestro durazno súper realista. Si quieres aprender a dibujar y a pintar desde cero con acuarela, puedes unirte a mis clases online de Patreon. Link en mi perfil. Estos son algunos pinceles básicos para pintar con acuarela. Pincel angular. Este te permite hacer líneas limpias y precisas, también trazos planos. Con él pueden hacer infinidades de ilustraciones florales. Miren lo hermosas que quedan las hojas. Pincel lengua de gato. Con este puedes hacer líneas curvas, puedes hacer líneas muy delgaditas y también líneas planas. Este pincel es maravilloso para hacer distintos tipos de pétalos y de flores. Luego tenemos el pincel plano. Este te permite hacer trazos rectos y definidos y también hermosos degradados. También tenemos el redondo de precisión. Este brinda muy buena precisión y no es tan delgadito como el pincel liner. Hace trazos finos y a mí me encanta para hacer bigotes y detalles. Este pincel es ideal para los amantes del lettering. Está muy bueno para hacer letras. Tenemos el pincel redondo, que es un clásico que no puede faltar en nuestros pinceles. Este te permite hacer trazos finos, trazos gruesos, trabajar muchísimas ilustraciones botánicas. Este es el pincel que más utilizo en mis ilustraciones y el que pido en todas mis clases. Luego tenemos el pincel abanico, que es indispensable para las personas que les gusta pintar paisajes. Este pincel te permite hacer hermosas texturas y efectos de hierro, brochas o pincel de aguada. Este te permite rellenar grandes superficies, hacer mezclas muy suaves y grandes aguadas. Cuéntame, ¿cuál de todos estos pinceles es tu favorito? Si quieres aprender a dibujar y pintar con acuarela desde cero, porque así siempre lo has querido y no te has animado hasta ahora, puedes hacerlo a través de mis clases online. Te enseño 4 formas de oscurecer el verde. Primero lo haremos con el azul ultramar, que es un análogo. Este se matiza y cambia el color, quedaría un verde azulado. Si le agregamos negro, quedaría un verde oliva bastante oscuro. Este también se matiza. Cuando le agregamos rojo, se neutraliza el color y se oscurece. Quedaría de esta manera. Y por último lo vamos a oscurecer con el morado. Este se matiza y quedaría un verde bastante oscuro. Cuéntame, ¿qué color te gustaría aprender a oscurecer? ¿Conocías esta forma de oscurecer el verde? Cómo trabajar la luz y los brillos en la acuarela. Para esto vamos a necesitar 3 colores análogos: amarillo, naranja y naranja rojizo. Comenzamos aplicando una capa de amarillo de manera uniforme, respetando el brillo intenso de la naranja. Luego, con la punta del pincel haremos texturas en la parte del brillo. Luego, mientras todavía está húmedo, vamos a aplicar el naranja respetando la zona de brillo blanco y la zona de luz
que es la parte amarilla. Luego aplicaremos el tono naranja rojizo en las partes más oscuras. Esto le dará volumen a nuestra naranja. Cuando se haya secado podemos dar otra capa y con el pincel limpio y húmedo difuminamos. Esto es para que los colores se vean mucho más intensos. Luego haremos lo mismo con la hoja. Vamos a usar un verde más cálido para hacer la primera capa, un verde medio para hacer algunos detalles y para hacer toda la sombra vamos a usar un verde frío más oscuro. Si quieres aprender más sobre el color, a dibujar y a pintar con acuarela desde cero, puedes suscribirte a mis clases online en Patreon. Escribe la palabra clases y te envío toda la información. Enseño a pintar 3 tipos de flores fáciles con acuarela, parte 2. Para nuestra segunda flor agregaremos una gota, luego con agua limpia vamos a expandir esa gota haciendo la forma de un pétalo. Luego con el pincel limpio vamos a quitar el exceso de pigmento, esperemos a que seque. Sobre seco pintamos ahora 2 pétalos con un tono de azul diferente, quitamos el exceso y secamos. Luego sobre seco hacemos los últimos 2 pétalos con un tono más oscuro y mientras todavía está húmedo pintamos el sépalo y la ramita. Las hojitas las haremos con un pincel más grande, deslizamos, presionamos y soltamos. Y por último haremos algunas salpicaduras. Para nuestra tercera flor aplicamos 5 gotas en forma de flor, lo vamos a hacer 3 veces usando 3 tonos diferentes. Yo estoy usando naranja, rosa y azul. Luego con nuestro pincel cargado con agua limpia vamos a hacer formas de pétalos haciendo que se generen manchas con los 3 tonos. En el centro agregaremos el color que más nos guste, yo usé rosa. Cuando nuestra flor se haya secado haremos detalles en el centro con un marcador negro punta fina y un marcador de acrílico blanco. Y por último agregaremos algunas salpicaduras blancas usando wash o acuarela. Te animo a hacer esta práctica. Chao. Enseño la diferencia de oscurecer con el complementario y con el negro. Vamos a comenzar con el amarillo y con su complementario que es el violeta. Cuando le agregamos violeta vemos que el amarillo se va hacia los ocres hasta llegar a un marrón muy oscuro. Y cuando le agregamos negro nos da distintas tonalidades de verde. Ahora lo haré con el color rojo. Primero lo haré con su complementario que es el verde y vemos cómo cuando usamos el verde se nos va hacia los tonos cafés y cuando usamos el negro se nos va más hacia los tonos vinos y grises. A la hora de usarlo es cuestión de gusto. A mí me gusta usar más los complementarios. ¿Y a ti? El blanco es veneno para cualquier pintura, decía el artista Peter Rubens, y la verdad que uno cuando ve sus cuadros no puede estar más de acuerdo con él. Además te quiero mostrar algo que pasa con el blanco en pintura, y es que yo siempre digo que no hay que usarlo nunca tal y como sale el pomo. Te voy a mostrar este ejercicio donde hago 3 mezclas de blanco. El primero utilizo el blanco como me sale el pomo, el segundo utilizo el blanco con un tono cálido y una tercera mezcla con blanco y un tono frío. Al contrario de como creerías, el blanco que sale del pomo es justamente el blanco que mayor sensación de gris da, es decir, es la peor opción para dar tus puntos de luz. En cambio, fíjate que el blanco mezclado con un tono cálido o frío da muchísima más sensación de claridad. Entonces recuerda, nunca utilizar el blanco tal y como sale del pomo. De hecho, para este mismo paisaje el que mejor me funcionó fue blanco con un tono frío. Por cierto, si te gustaría aprender teoría del color, te invito a conocer mi libro. Hablemos del gran problema que sucede a la hora de conseguir la armonía cromática en la pintura. Voy a hacer 2 mezclas con 2 colores complementarios, una arriba y otra abajo. Lo que pasa con la armonía cromática es que cualquier artista piensa que la armonía cromática se basa solamente en la matiz, y la verdad es que esta es de las dimensiones del color que menos importa a la hora de conseguir una armonía cromática. Mira, para conseguir una armonía cromática hay que fijarse más que nada en la saturación y acompañarlo con el valor tonal. Mira cómo en las mezclas de arriba mantuve colores súper saturados, mientras que las de abajo mantuve colores desaturados, y fíjate cómo se llevan muy bien entre ellos, entre las mezclas de abajo, e incluso si voy agregando colores siguen siendo armoniosos entre sí. Cuando hay mucha saturación todo grita muy fuerte y no es bien recibido por el ojo humano, pero si aprendemos a usar la saturación a nuestro favor podemos crear obras muy interesantes. Y si te gustaría seguir aprendiendo teoría... 4 formas de combinar colores. En el esquema monocromático usaremos un solo color en todas sus variantes de luces, sombras e intensidades. Este queda equilibrado y armonioso. En el esquema de análogos combinaremos colores que están próximos en el círculo cromático. Este crea una armonía visual suave y agradable en la composición. En el esquema de complementarios combinaremos colores opuestos en el círculo cromático. Así crearemos contrastes vibrantes e intensos y enérgicos en nuestra composición. En el esquema de tríadas combinaremos 3 colores equidistantes del círculo cromático. Esta combinación logra un equilibrio perfecto entre contraste y armonía, aportando vivacidad y dinamismo sin perder coherencia visual. Cuéntame cuál de estas 4 combinaciones es tu favorita.
Te enseño 5 formas de oscurecer el rojo. Comenzamos con el violeta. Este hará que el rojo se oscurezca y quede un tono vino precioso. Luego lo haremos con el negro. Este hace que cambie la matiz, quedando así un marrón oscuro bastante rojizo. También puedes oscurecer el rojo con el sepia. Queda un vino tinto bastante lindo, es uno de mis favoritos. También se puede oscurecer con el azul índigo, quedando así un vino tinto violáceo bastante oscuro. Y por último lo haremos con su complementario, el verde. Este quiebra el color, quedando así un rojo desaturado precioso. Formas fáciles de pintar flores con acuarela. Necesitaremos 2 pinceles redondos. Primero usaremos el pincel más grande cargado con pigmento y en la punta agregaremos un tono más oscuro. Haremos pétalos inclinando la punta del pincel con toques suaves. En la segunda flor haremos 5 puntos con el pincel más pequeño. Lavaremos el pincel y con agua limpia haremos pétalos haciendo que los puntos con pigmentos se expandan con el agua. En el centro agregaremos un color que nos guste. Con la punta del pincel haremos la ramita, presionamos y soltamos para hacer una preciosa hoja. En la tercera flor haremos un círculo con puntitos y alrededor lo haremos con un tono más oscuro. Luego con agua limpia haremos los pétalos haciendo que el pigmento se expanda con el agua. Cuéntame, ¿cuál flor te gustó más? Nos vemos en un próximo video. Bye. 6 formas simples de pintar mares con acuarela. Para la primera vamos a hacer texturas con sal gruesa. Después de aplicar toda la sal vamos a tomar azul con nuestro pincel y haremos unas salpicaduras con mucho cuidado. Cuando pintamos mares podemos jugar con la variedad de tonos turquesas y azules que tengamos en nuestra paleta. En esta segunda opción apliqué alcohol con la punta del pincel. Para la tercera opción vamos a aplicar sal fina. Ahora haremos texturas con un creyón blanco de cera. Vamos a hacer líneas horizontales bien marcaditas y luego vamos a pintar arriba con nuestra acuarela. En nuestra quinta opción, mientras la pintura todavía está húmeda, vamos a hacer líneas horizontales con agua limpia. Por último, mientras la pintura todavía está húmeda, vamos a tomar un toallín o una servilleta arrugada y vamos a dar pequeños toquecitos para hacer texturas. Luego con un pincel o una pinceleta que sea duro o con el dedo vamos a quitar toda la sal con mucho cuidado. Y así de bonita han quedado todas las texturas. Si quieres aprender a pintar acuarela para principiantes. Número 1. No pintes sobre papel de poco gramaje, ya que estos no absorben el agua y se rompen y se arrugan con facilidad. Usa un papel para acuarela de 300 gramos. Estos están creados para absorber mejor el agua, permitiéndote así tener mejores resultados. Mira las diferencias. Número 2. Asegúrate de fijar tu hoja en un soporte antes de pintar con cinta, así evitarás que el papel se doble o se deforme cuando apliques el agua. Número 3. Utiliza una goma moldeable Migapan para quitar el exceso de grafito, así evitarás que se manche la hoja o que se vea marcadas las líneas del lápiz, como en este caso, fíjate que se ve horrible. Número 4. Evita aplicar el color directamente desde la pastilla, porque quedará muy oscuro y será difícil de corregir. Mejor diluye el color en un mezclador hasta lograr la consistencia deseada y aplícalo por capas. Y no olvides respetar las zonas de brillo. Si quieres aprender a dibujar y a pintar con acuarela desde cero, puedes aprender a pintar una fresa súper realista con acuarela. Después de hacer el boceto y fijar nuestra hoja con cinta de papel, necesitaremos líquido enmascarante. El líquido lo vamos a aplicar con un pincel de goma o un pincel viejo que no vayamos a usar más. Lo aplicaremos en todas las áreas de brillo de nuestra fresa. Cuando el líquido enmascarante se haya secado, aplicaremos amarillo en toda la fresa de manera uniforme. Cuando esta capa de amarillo se seque, aplicaremos líquido enmascarante en todas las semillas de la fresa. Esperamos a que seque muy bien y aplicaremos toda la sombra con verde, que es el complementario del rojo. Luego que se haya secado el verde, aplicaremos una capa de rojo en toda la fresa. Miren lo bonito y realista que queda la sombra con el complementario. Cuando nuestra fresa haya secado, con la punta del dedo quitaremos el líquido enmascarante con mucho cuidado. Oscurecemos el rojo con un poco de verde y con un pincel pequeño vamos a remarcar alrededor de todas las semillas. Luego con un marcador de acrílico blanco, yo uso Posca, podemos intensificar todos los detalles blancos. Luego pintaremos el sépalo de la fresa con una capa de verde. Utilizaremos un verde más oscuro para darle profundidad y desaturamos el verde con un poco de rojo para las partes de sombra más profundas. Así de bonita y realista ha quedado nuestra fresa. Puedes aprender más conmigo a través de mis clases de Patreon. ¡Chao! Los complementarios siempre se van a oscurecer entre sí. Es decir, que con el verde podemos oscurecer el rojo, pero también con el rojo podemos oscurecer el verde. Recuerda que los complementarios se encuentran uno frente al otro en el círculo cromático. Con solo estos 4 colores puedes hacer cualquier tono de piel. Sin importar qué tan claro o oscuro sea el tono de piel que estés pintando, esta mezcla siempre funciona. Solo tienes que identificar el subtono, que en mi caso es el anaranjado. Dependerá de la oscuridad del tono si agregas más o menos blanco. Porque no debes de pintar sobre un lienzo en blanco. Es por el valor del color. Cualquier color sobre una base blanca se va a notar muy oscuro y opaco. En cambio, si es sobre un color neutro como el ocre o el gris, hará que los colores se perciban mucho más reales. Guarda este video para cuando lo necesites.
Los colores complementarios siempre se van a oscurecer entre sí. Es decir, que con el verde podemos oscurecer el rojo, pero también con el rojo podemos oscurecer el verde. Recuerda que los complementarios se encuentran uno frente al otro en el círculo cromático.